El legado de Cayo Julio César. Orígenes y juventud en la vasta historia del Imperio Romano, lleno de figuras valientes y crueles, el nombre de Cayo Julio César resuena con una fuerza única a través de los siglos. Nacido el 13 de julio del año 100 a.C., César mostró desde niño un carácter activo. Sin embargo, su vida dio un vuelco drástico a los 16 años tras la muerte de su padre, lo que le obligó a convertirse prematuramente en el cabeza de familia. Su tío, el célebre general Cayo Mario, fue una influencia crucial para él. Sin embargo, la guerra civil entre Mario y el ambicioso Lucio Cornelio Sila puso a Julio en una posición delicada. Tras casarse con Cornelia y tener una hija, Julia, César se vio amenazado cuando Sila asumió el poder absoluto como dictador. Para salvar su vida, Julio se unió al ejército y fue enviado a Cilicia, Turquía, donde se distinguió por su valor, ganando incluso la prestigiosa corona cívica. El secuestro y la venganza tras la muerte de Sila en el 78 a.C., César regresó a Roma, pero descubrió que su herencia había sido confiscada. Lejos de rendirse, se ganó la vida como un brillante abogado gracias a su oratoria. Un episodio que marcó su carácter ocurrió durante un viaje por el mar Egeo, cuando fue capturado por piratas. Al enterarse de su nobleza, pidieron un rescate de 20 talentos. César, en una muestra de su legendaria arrogancia y orgullo, se burló de ellos y les exigió que pidieran 50, prometiendo que una vez libre los cazaría y crucificaría. Los piratas rieron, pero César cumplió su palabra. Tras ser liberado, armó una flota, los capturó y los ejecutó, cimentando su fama de hombre implacable. La ambición y el momento Alejandro. A pesar de sus éxitos iniciales y de ocupar cargos como el de tribuno militar, la vida personal de César sufrió un duro golpe con la muerte de su esposa Cornelia durante el parto en el 69 a.C. Poco después, siendo administrador en Hispania, César vivió un momento de profunda crisis frente a una estatua de Alejandro Magno en Cádiz. Lloró amargamente al darse cuenta de que, a sus 33 años, no había logrado nada comparable a las conquistas que Alejandro ya poseía a esa misma edad. Juró entonces no descansar hasta igualar tal gloria. El ascenso al poder, el primer triunvirato de vuelta en Roma, César apostó todo a su carrera política, endeudándose masivamente para conseguir el cargo de pontífice máximo. Para evitar la ruina financiera y política, forjó una alianza crucial con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, quien pagó sus deudas, y con el general Pompeyo, quien aportaba la fuerza militar. Esta alianza, conocida como el primer triunvirato, permitió a César ser elegido cónsul en el año 60 a.C. Mientras Pompeyo aseguraba el orden y Craso el comercio, César se adjudicó el mando militar y la tarea de conquistar nuevas tierras para pagar sus deudas y alcanzar la gloria eterna. La conquista de las Galias con la mirada puesta en las riquezas y el prestigio, César dirigió su atención hacia la Galia, actual Francia y Bélgica, un territorio salvaje y hostil habitado por tribus celtas guerreras. En el 58 a.C., entró en la región con 4 legiones. Aprovechando las divisiones internas y las guerras entre las tribus galas, César utilizó la diplomacia y la fuerza para avanzar. El texto concluye narrando el inicio de las hostilidades, específicamente la batalla de Bibracte contra los helvecios. César demostró su genio táctico al posicionar estratégicamente a sus legiones en las colinas, preparándose para enfrentar a un enemigo numéricamente superior. La gloria de las Galias y el paso del Rubicón. La pacificación de las Galias y la incursión a Britania. La campaña en las Galias fue larga y brutal. Tras vencer a los helvecios gracias a la disciplina superior de las legiones y a emboscadas estratégicas, César mostró clemencia con algunos, pero esclavizó a otros. En los años siguientes, 55 a.C., tras someter a tribus germánicas y belgas, César acumuló riquezas inmensas, suficientes para saldar sus viejas deudas. Sin embargo, su ambición no tenía límites. Al avistar una isla brumosa en el horizonte descrita en textos griegos, decidió ir donde ningún romano había pisado antes, Britania. Tras un primer intento fallido por tormentas, regresó en el 54 a.C., logrando establecerse y ganar aún más fama en Roma, lo que inquietó a sus enemigos en el Senado. El desafío de Vercingetorix y el asedio de Alesia. Mientras César estaba en Britania, la Galia se unió bajo un líder carismático y capaz, Vercingetorix.
Este príncipe galo utilizó tácticas de tierra quemada, devastando sus propios recursos para hambrientar a los romanos. César, luchando en primera línea y compartiendo las penurias de sus hombres, logró acorralar a Vercingetorix en la fortaleza de Alesia. El asedio de Alesia fue una obra maestra de la ingeniería militar. César construyó 2 muros, uno para asediar la ciudad y otro externo para protegerse de los refuerzos galos. Atrapado entre 2 frentes, el ejército romano resistió y venció. Vercingetorix, reconociendo la derrota, se entregó en un acto solemne, arrojando sus armas a los pies de César en silencio. La Galia había sido conquistada. La ruptura del triunvirato y la guerra civil, el triunfo en el norte contrastaba con la tragedia en el este. Marco Craso, aliado financiero de César, murió en la desastrosa batalla de Carras, disolviendo el triunvirato. Pompeyo, ahora único rival y receloso del poder de César, se alió con el Senado para ordenarle disolver sus legiones y volver a Roma para ser juzgado. César sabía que obedecer significaba su fin político y físico. En el 49 a.C., frente al río Rubicón, frontera que ningún general podía cruzar con su ejército, pronunció la inmortal sentencia: Alea iacta est, la suerte está echada. Cruzó el río con una sola legión, iniciando la Segunda Guerra Civil. De Farsalia a la muerte de Pompeyo, César avanzó con tal rapidez hacia Roma que Pompeyo y sus aliados huyeron a Grecia. Tras asegurar Italia y España, César persiguió a Pompeyo. Aunque sufrió una derrota inicial en Dyrraquio, la batalla decisiva tuvo lugar en Farsalia, 48 a.C. A pesar de ser superado en número, la infantería veterana de César destrozó a la caballería de Pompeyo, logrando una victoria total. Pompeyo huyó a Egipto buscando asilo, pero fue traicionado y asesinado por los consejeros del joven faraón Ptolomeo XIII. Cuando César llegó a Egipto y le presentaron la cabeza de su antiguo amigo y yerno, lejos de alegrarse, lloró y se enfureció por el cobarde asesinato de un cónsul romano. César y Cleopatra, la conquista de Oriente en Egipto. César se vio envuelto en la guerra civil dinástica. Conoció a Cleopatra, quien logró acceder a él mediante un ingenioso ardid. Cautivado, César la apoyó militarmente, derrotando a Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo, 47 a.C. Tras consolidar el poder de Cleopatra y vivir un romance que escandalizó a Roma, César marchó hacia Oriente Medio para aplastar rápidamente al rey Farnaces II, acuñando la célebre frase: Veni, vidi, vici, vine, vi, venci. El regreso a Roma y la semilla de la traición de vuelta en Roma. La posición de César era suprema, pero su relación con Cleopatra y el nacimiento de su supuesto hijo, Cesarión, Ptolomeo XV, sembraron el pánico entre los senadores. Temían que César, ahora dictador, pretendiera instaurar una monarquía hereditaria y acabar definitivamente con la república. El ocaso de un dictador y el nacimiento del imperio. La conspiración de los idus de marzo. A pesar de su poder absoluto, la posición de César era precaria. Su nombramiento como dictador perpetuo a los 55 años y sus coqueteos con la monarquía, como el incidente en las fiestas lupercales donde Marco Antonio intentó coronarlo, encendieron las alarmas del Senado. Temiendo que instaurara una dinastía con Cleopatra, un grupo de senadores liderado por Cayo Casio Longino y Marco Bruto, sobrino y protegido de César, orquestó su asesinato. El 15 de marzo del 44 a.C., en el teatro de Pompeyo, la trampa se cerró. Mientras Marco Antonio era distraído fuera, César fue rodeado bajo el pretexto de una petición. Una señal desató la furia. 60 senadores sacaron sus dagas. César recibió 23 puñaladas. Al ver a Bruto entre sus verdugos, la leyenda dice que se cubrió el rostro con su toga para morir con dignidad, cayendo irónicamente a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo. El heredero y el primer emperador, lejos de restaurar la república, el magnicidio desató la furia del pueblo, que veía a César como un héroe. En su funeral, la multitud, enardecida, creó una pira improvisada que dañó el Senado y persiguió a los conspiradores, quienes huyeron y finalmente murieron, Bruto por suicidio. El testamento de César reveló una última jugada maestra. Adoptó póstumamente a su sobrino nieto, Cayo Octavio, como hijo y heredero. Este joven, tras vencer a sus rivales, se convertiría en Augusto, el primer emperador romano,
asegurando que el nombre César pasara de ser un apellido a un título sinónimo de poder imperial. Los orígenes legendarios, sangre y hierro. Rómulo y Remo, hijos de Marte. El vídeo retrocede entonces a la fundación mítica de Roma. La historia comienza con una tragedia familiar en Alba Longa, donde el usurpador Amulio derrocó a su hermano Numitor y condenó a su sobrina, Rea Silvia, a ser virgen vestal. Sin embargo, seducida por el dios Marte, dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Arrojados al río Tíber para morir, el destino intervino, una loba los amamantó y un pastor los crió. Al descubrir su linaje, los gemelos mataron a Amulio y restauraron a su abuelo. Decididos a fundar su propia ciudad, surgieron disputas sobre la ubicación, Palatino vs Aventino, y el nombre. La disputa terminó en fratricidio. Rómulo mató a Remo por burlarse de los límites de la nueva ciudad, Roma, sellando su destino con sangre. El rapto de las Sabinas. La joven Roma tenía hombres valientes, pero carecía de mujeres. Ante el rechazo de los vecinos para concertar matrimonios, Rómulo ideó una treta, invitó al pueblo vecino, los Sabinos, a un festival y secuestró a sus mujeres. Esto provocó una guerra brutal. Roma casi cae debido a la traición de Tarpeia, quien abrió las puertas a cambio de oro, pero fue ejecutada por los propios enemigos, quienes despreciaban la traición. La guerra solo terminó cuando las mujeres sabinas, ya madres de niños romanos, se interpusieron entre los ejércitos, suplicando paz. Así, romanos y sabinos se unieron bajo un gobierno conjunto. El duelo de los Horacios y los Curiacios tras el pacífico reinado de Numa Pompilio, llegó el belicoso Tulio Hostilio. En una guerra contra Alba Longa, para evitar una masacre mutua, se acordó un duelo entre dos familias de trillizos, los Horacios, romanos, y los Curiacios, albanos. A pesar de que dos romanos cayeron, el último Horacio, usando su astucia, separó y eliminó a los tres Curiacios heridos. La victoria fue amarga. Al regresar, Horacio mató a su propia hermana, Camila, por llorar la muerte de su prometido, uno de los enemigos, bajo la premisa de que ninguna mujer romana debía llorar al enemigo. La evolución de la maquinaria de guerra. Las reformas de Mario. Finalmente, el relato salta al año 107 a.C. para explicar cómo Roma pasó de ser una potencia regional a una militar. El general Cayo Mario transformó las legiones, abolió el requisito de poseer tierras para ser soldado, convirtiendo el servicio militar en una profesión permanente y equipada por el Estado, creando así la fuerza de combate más letal de la antigüedad. La revolución militar de Mario. Las reformas de Cayo Mario no solo cambiaron al ejército, sino el ADN de Roma. Al profesionalizar al legionario, Mario estandarizó el equipo, escudos, espadas y armaduras de la misma calidad, y estableció una rutina de mantenimiento obsesiva. Se crearon reservas de repuestos para que, sin importar el clima o el desgaste, la legión siempre estuviera lista para la batalla. Mario también introdujo la especialización. Unidades de arqueros, lanzadores de jabalina e infantería pesada trabajaban como un reloj suizo. Centralizó el mando, permitiendo que las órdenes fluyeran rápido, y creó escuelas de oficiales donde se estudiaba desde logística hasta espionaje. Lo más importante fue la meritocracia. Aunque el apellido seguía pesando, los ascensos por valor en combate motivaron a los soldados a jugarse el pellejo. Sin embargo, esto tuvo un efecto secundario. Los soldados empezaron a ser más leales a sus generales, que les daban tierras y botín, que al propio Estado. El ascenso a la hegemonía mediterránea. Roma pasó de monarquía a república en el 509 a.C., sustituyendo al rey por dos cónsules. Tras sobrevivir al saqueo de los galos en el 309 a.C., los romanos se recuperaron y, para el 272 a.C., ya dominaban toda Italia tras vencer al rey Pirro, de ahí lo de victoria pírrica. El gran choque fue contra Cartago en las guerras púnicas. Roma aprendió a navegar a marchas forzadas y logró derrotar al mismísimo Aníbal y sus elefantes. Al destruir Cartago en el 146 a.C., Roma se convirtió en la dueña absoluta del Mediterráneo, anexionando después a Grecia y Macedonia. De la República al Imperio y la caída. La expansión trajo una desigualdad brutal. Los generales se convirtieron en celebridades políticas. Tras las guerras civiles entre Mario y Sila, y el ascenso y caída de Julio César, su heredero Octavio, Augusto,
Fundó el imperio en el 27 a.C., inaugurando la Pax Romana. El imperio alcanzó su máximo esplendor con Trajano, 117 después de Cristo, pero la estabilidad no fue eterna. Siglo III, una época de caos con 22 emperadores en pocos años, casi todos asesinados. Constantino trasladó la capital a Constantinopla y legalizó el cristianismo. División y colapso, el imperio se partió en dos. Mientras el Oriente, Bizancio, resistía, el Occidente se hundía bajo el peso de la corrupción interna y las invasiones bárbaras, Atila el Huno, vándalos y godos. Finalmente, en septiembre de 476, el príncipe germano Odoacro depuso al último emperador de Occidente, poniendo fin a una era que cambió el mundo para siempre. El ocaso de Roma y el misterio de Mitra. El fin de una era, 476 después de Cristo. Tras décadas de desgaste por las invasiones de Atila el Huno, el golpe final llegó en septiembre de 476. El príncipe germano Odoacro depuso al joven Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente. Odoacro no reclamó el título imperial, sino que se proclamó rey de Italia, marcando el fin innoble de una historia milenaria. El culto a Mitra, la fe del soldado antes del triunfo del cristianismo, las legiones adoraban a Mitra, un dios de origen persa que personificaba la luz, la verdad y la disciplina. Era una religión mistérica, solo para iniciados varones, que fomentaba una hermandad inquebrantable entre los soldados. Su mito central es la tauroctonía. Mitra sacrifica a un toro sagrado en una cueva, y de la sangre del animal brota la vida y la fertilidad para la tierra. Los soldados celebraban banquetes rituales en templos subterráneos llamados mitreos, que simulaban esa cueva sagrada. Aunque compitió con el cristianismo, su naturaleza exclusiva y secreta terminó cediendo ante el mensaje universal de Cristo tras los edictos de Milán y Tesalónica. Nerón, tirano o víctima de la historia. La figura de Nerón es sinónimo de infamia. Se le acusa de matar a su madre, a sus esposas y de tocar la lira mientras Roma ardía en el año 64. Sin embargo, la historia moderna matiza estos relatos. El incendio. Nerón estaba en Antium cuando empezó el fuego. Al regresar, abrió sus jardines para los refugiados y dirigió el socorro. La Domus Aurea. Aprovechó el terreno quemado para construir un palacio colosal, lo que enfureció al Senado. Sus enemigos usaron este oportunismo para tacharlo de pirómano. El legado, al ser derrotado por la élite senatorial y más tarde condenado por los historiadores cristianos, su nombre quedó sellado como el del anticristo y tirano absoluto. El arsenal del legionario, máquinas y acero. El imperio se mantuvo gracias a que el legionario era el guerrero más eficiente de su tiempo. Su equipo era una mezcla de ingeniería y brutalidad. Armas de mano. Pilum. Una lanza pesada diseñada para doblarse al clavarse, inutilizando los escudos enemigos. Gladius. La espada corta de origen hispano, perfecta para apuñalar en formaciones cerradas. Espata. Una espada más larga que acabó sustituyendo al gladius y dio origen a las espadas medievales. Plumbata. Pequeños dardos con contrapeso de plomo que caían del cielo como púas de Marte. Artillería y defensa. Escorpión. Una ballesta gigante de torsión, extremadamente precisa a 500 metros. Onagro. Una catapulta pesada usada para demoler murallas. Lorica segmentata. La icónica armadura de placas de hierro que ofrecía protección y movilidad. Scutum. El escudo rectangular que permitía la formación en testudo, tortuga. La carga del soldado. Un legionario marchaba 30 kilómetros diarios cargando unos 50 kilogramos de equipo, incluyendo herramientas de construcción y raciones, lo que les valió el apodo de las mulas de Mario. La diosa Fortuna, el azar del destino. Finalmente, el vídeo nos recuerda que para un romano, todo, desde la cosecha hasta la batalla, dependía de la diosa Fortuna. Representada con una venda, imparcialidad, un timón, dirige la vida, y la rueda de la fortuna, recordaba a todos, desde el emperador hasta el esclavo, que el destino es caprichoso y que la rueda nunca deja de girar hasta el fin de los días. Jano y Minerva, los dioses de las transiciones y la mente. Jano, el dios de las dos caras, hijo de Apolo. Jano es una de las deidades más auténticamente romanas. Se le representa con dos rostros, uno que mira al pasado y otro al futuro. Es el señor de los umbrales,
Las puertas y los inicios. El origen de enero. Los romanos bautizaron el primer mes, Januarius, en su honor, como el portal hacia un nuevo ciclo. Guerra y paz. Sus templos tenían una particularidad. Sus puertas permanecían abiertas en tiempos de conflicto para que el dios pudiera acudir en auxilio de las legiones, y se cerraban solo cuando reinaba la paz absoluta. Minerva, la sabiduría estratégica nacida de la tradición etrusca, Minerva, y fundida mediante el sincretismo con la Atenea griega, Minerva formaba parte de la tríada capitolina junto a Júpiter y Juno. A diferencia de Marte, guerra bruta, ella representaba la guerra táctica, las artes y el comercio. Su animal simbólico es el búho, mochuelo, emblema de la visión clara y la inteligencia. Augusto, el arquitecto del imperio. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., su sobrino nieto Octavio, luego Augusto, emergió como un líder astuto. Derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, 31 a.C., y consolidó un poder absoluto disfrazado de tradición republicana. Transformación de Roma. Su frase más famosa resume su legado: encontré una ciudad de ladrillo y dejé una de mármol. Teutoburgo. Su único gran fracaso fue la emboscada en el bosque de Teutoburgo, donde perdió 3 legiones. Se dice que gritaba desesperado: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Trajano, el Optimus Princeps. Considerado el mejor de los emperadores, Trajano fue el primero nacido fuera de Italia, en Hispania. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, desde Escocia hasta el mar Caspio. La columna de Trajano erigió este monumento de 38 metros para narrar sus victorias sobre los dacios, una obra maestra del relieve que aún sigue en pie. Justicia y pan. Fue amado por su humildad y sus políticas sociales, aunque no escatimó en espectáculos brutales, como el Festival de 123 días que dejó 11,000 muertos en el Coliseo. Calígula, el ascenso de la inestabilidad. El tercer emperador, Cayo César Calígula, apodado así por las pequeñas botas militares que usaba de niño, tuvo un reinado marcado por la tragedia familiar y la paranoia. Juventud traumática. Vio cómo Tiberio eliminaba a casi toda su familia. El mito de la locura. Aunque se le tacha de sádico e incestuoso, muchos historiadores creen que parte de su leyenda fue inflada por sus enemigos políticos. Sin embargo, su carácter impredecible lo llevó a ser asesinado por su propia guardia tras solo 4 años de poder. Calígula, locura real o propaganda política. El ascenso de Cayo César Calígula estuvo marcado por un trauma temprano en la isla de Capri, donde vivió bajo la sombra del sospechoso Tiberio. Aunque su reinado comenzó con esperanza, una misteriosa enfermedad lo transformó en un tirano impredecible. El emperador Dios se declaró una deidad viviente, exigiendo que se reemplazaran las cabezas de las estatuas de los dioses por la suya. Su desprecio por el Senado fue tal que, según la leyenda, pretendía nombrar cónsul a su caballo Incitatus. La caída, su narcisismo y crueldad, como obligar a padres a presenciar la ejecución de sus hijos, sellaron su destino. El 24 de enero del año 41, fue acribillado con más de 30 puñaladas por su propia guardia. Vespasiano y la restauración del orden. Tras el caos del año de los 4 emperadores, surgió Vespasiano, un general de origen humilde, hijo de un recaudador de impuestos, que devolvió la estabilidad a Roma. El héroe improbable. Conocido por su honestidad y su humor sarcástico, Vespasiano prefirió el trabajo duro y la disciplina militar a los lujos palaciegos. Legado arquitectónico. Fue el iniciador del Coliseo, anfiteatro Flavio, financiado con el botín de las guerras en Judea. Muerte de un soldado. Fiel a su carácter, al sentir la muerte cerca, bromeó diciendo: «Creo que me estoy convirtiendo en un dios», e intentó morir de pie, alegando que un emperador no debe exhalar su último suspiro acostado. Adriano, el emperador viajero y arquitecto. Sucesor de Trajano, Adriano prefirió consolidar las fronteras antes que expandirlas. Fue un hombre de una cultura vastísima, apodado el pequeño griego por su amor a la filosofía helena. La muralla de Adriano construyó una inmensa barrera defensiva en Britania para separar el imperio de los pueblos del norte. Innovación en Roma. Fue el genio detrás de la reconstrucción del Panteón, una de las estructuras más influyentes de la historia con su cúpula perfecta. Marco Aurelio,
el filósofo en el trono. Considerado el último de los 5 buenos emperadores, Marco Aurelio gobernó bajo los principios del estoicismo. Su reinado no fue fácil. Enfrentó la devastadora peste antonina, posiblemente viruela, y constantes guerras fronterizas. Gobernar con justicia, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, mostraba una humildad radical ante el Senado, pidiendo permiso para gastos que él mismo podía autorizar. Las meditaciones, mientras estaba en campaña, escribió sus reflexiones personales, que hoy siguen siendo un pilar de la filosofía práctica sobre cómo mantener la serenidad en medio del caos. Marco Aurelio, el adiós a la Edad de Oro. Marco Aurelio no solo fue el hombre más poderoso de su tiempo, sino un servidor del pueblo. En un gesto de humildad radical, llegó a decir al Senado que el palacio imperial no le pertenecía a él, sino a los ciudadanos de Roma. Las meditaciones, escritas en griego durante las frías noches de campaña en el Danubio, estas reflexiones no buscaban fama, sino ser una guía personal para mantener la virtud frente a la pérdida de sus hijos y las tragedias de la guerra. El fin de la Pax Romana, con su muerte en el 180 después de Cristo, probablemente en la actual Viena, se cerró un periodo de 200 años de relativa estabilidad. Su hijo Cómodo, de carácter errático, heredó el trono y con él comenzó un declive imperial del que Roma jamás se recuperaría del todo. Marte, el padre guerrero de Roma. A diferencia del Ares griego, que era visto como un joven impulsivo y cruel, el Marte romano era un hombre maduro, majestuoso y venerable. Protector agrario y bélico, originalmente ligado a la agricultura, Marte evolucionó para proteger las conquistas romanas. Se decía que era el padre de Rómulo y Remo, vinculando la sangre del dios directamente con la fundación de la ciudad. Marzo. El mes de marzo lleva su nombre porque marcaba el fin del invierno, permitiendo que las legiones volvieran a marchar y que los cultivos comenzaran a brotar bajo su protección. El Coliseo, el gigante de los Flavios. Inaugurado en el 80 después de Cristo por el emperador Tito, el anfiteatro Flavio es el símbolo máximo de la grandeza romana. Espectáculos totales, desde luchas de gladiadores hasta naumaquias, batallas navales reales inundando la arena. Incluso se usaba arena sobre el suelo de madera para absorber rápidamente la sangre de los combatientes. Capacidad. Llegó a albergar hasta 90,000 espectadores, divididos estrictamente por clases sociales, reflejando la jerarquía del imperio. Aníbal Barca, el rayo que cruzó los Alpes. La rivalidad entre Roma y Cartago alcanzó su punto álgido con Aníbal, un estratega que juró odio eterno a los romanos desde los 9 años. La hazaña imposible. Ante la superioridad naval de Roma, Aníbal decidió lo impensable, marchar desde España, cruzar la Galia y atravesar los Alpes con 40,000 hombres y elefantes de guerra en pleno otoño. Estrategia en Italia. Tras sobrevivir al frío extremo y las emboscadas, Aníbal humilló a las legiones en las batallas de Tesino, Trebia y el lago Trasimeno. Su genio militar se basaba en usar el terreno a su favor y en la rapidez de su caballería númida. Un líder de hierro. Se cuenta que, tras perder un ojo por una infección en los pantanos italianos, él mismo se operó para seguir al mando, ganándose la admiración ciega de sus tropas. La batalla de Cannas, la perfección del desastre. El 2 de agosto del 216 a.C., Roma sufrió su derrota más humillante. Con un ejército colosal de 86,000 hombres, los romanos confiaban en aplastar a los 56,000 de Aníbal por pura inercia numérica. La trampa de la media luna. Aníbal, en un despliegue de genio táctico, permitió que su centro retrocediera mientras sus flancos y su caballería rodeaban a las legiones. La carnicería. Los romanos quedaron atrapados en una pinza perfecta. Sin espacio para maniobrar, fueron masacrados. 50,000 cayeron en un solo día. Sabes ganar, pero no usar la victoria. A pesar de tener el camino libre, Aníbal no atacó Roma. La falta de maquinaria de asedio y suministros le hizo dudar, una indecisión que su general Maarval le recriminó amargamente. El choque de gigantes. Zama. Tras 15 años de desgaste en Italia, Aníbal fue llamado a defender Cartago del joven y brillante Escipión el africano. El fracaso de los elefantes. En la batalla de Zama, 202 a.C., Escipión usó trompetas para espantar a los elefantes de Aníbal, haciendo que muchos se dieran la vuelta y pisotearan a sus propias tropas.
El fin de una era. Aníbal fue derrotado y Cartago quedó reducida a una sombra de lo que fue. Años después, perseguido por el terror romano, el gran general prefirió suicidarse con veneno antes que ser capturado, dejando una nota que pedía aliviar la ansiedad de los romanos por la muerte de un anciano. San Sebastián, el soldado de Dios. En el siglo III, Sebastián, un respetado capitán de la Guardia Pretoriana, vivía una doble vida protegiendo en secreto a los cristianos perseguidos por Diocleciano. El milagro de las flechas, al ser descubierto, fue condenado a morir atravesado por arqueros. Aunque fue dado por muerto, sobrevivió gracias a los cuidados de una mujer llamada Irene. Lejos de huir, regresó para denunciar al emperador, quien finalmente ordenó que lo golpearan hasta la muerte. Hoy es recordado como el patrón de los atletas y soldados. Gladiadores, morir por el aplauso. Los gladiadores eran, en su mayoría, esclavos y prisioneros de guerra obligados a entrenar en los ludus bajo una disciplina de hierro. Entrenamiento y dieta. Aunque eran fuertes, no eran modelos, comían muchos carbohidratos y calcio, incluso ceniza de huesos, para crear una capa de grasa que protegiera sus órganos de los cortes superficiales. Tipos de luchadores. Tracios, con su espada curva, sica y cascos emplumados. Provocadores, especialistas en enfrentarse a fieras. El pulgar del destino, la vida de un gladiador dependía de la generosidad del organizador. Si luchaba con valor, el pulgar hacia arriba le daba otra oportunidad. Hacia abajo, significaba el final en la arena del Coliseo. Espartaco, la rebelión de este gladiador en el 73 a.C. puso en jaque a la República, demostrando que incluso los hombres marcados para morir podían hacer temblar los cimientos de Roma.